Tengan todos y todas muy buenas tardes. Estamos bastante contentos en esta oportunidad. Tenemos la presencia de la profesora Pilar Perales Vizcasillas y también reciban ustedes el saludo de Enfoque Derecho de la revista Temis de la Universidad Católica y también del portal Bitácora Arbitral. La profesora Pilar Perales Vizcasillas es catedrática de Derecho Mercantil y directora de la Escuela de Derecho la Universidad Carlos III de Madrid. Ella pues mantiene una experiencia bastante destacada e importante en el arbitraje internacional y obviamente nacional en sede española, y también se encuentra muy vinculada a las competencias MUDES, fundadora del MUDE Madrid. En esta oportunidad vamos a dialogar con la profesora Pilar, para quien esperamos que nos pueda dar su saludo. Adelante, Pilar. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes desde un acalorado Madrid, porque la verdad que estamos aquí con unas temperaturas, bueno, propias de lo que es el cambio climático, ¿no? Que sobre esto quizá me puedes luego a lo mejor preguntar. Y bueno, la verdad es que tengo que agradecer al profesor Roger Vidal, también a los organizadores también de esta entrevista, al Enfoque de Derecho, a Temis, a la Universidad, por supuesto, y al portal Bitácora Arbitral por invitarme a participar en esta entrevista. Que bueno, estoy bueno, pues encantada de estar aquí sobre dinámicas presentes y retos del arbitraje. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Pilar. El principio competente sin duda caracteriza la llamada justicia arbitral, permite que los árbitros defiendan su competencia e incluso es un mensaje para las entidades judiciales o administrativas para poder respetar pues, este principio de competence que nace del convenio arbitral y que a lo largo del proceso arbitral tiene que ser conservado por los árbitros y también respetado por las partes. Y por otra parte, también, por lo menos en sede peruana, mantenemos un arbitraje obligatorio en contratación pública, y en torno a eso se forma la jurisprudencia arbitral en contratación pública, porque los laudos que emiten los diversos árbitros peruanos se encuentran depositados en una página web y eventualmente los contratistas o las diferentes entidades estatales pueden analizar el contenido de los fallos de los árbitros respecto pues, a un criterio de adicional de obra, caso fortuito, fuerza mayor. Y esto quizás es contradictorio con el arbitraje comercial, porque los laudos son confidenciales, pero en sede peruana tenemos esta denominada jurisprudencia arbitral. Entonces, ante esto, profesora Perales, nuestra primera pregunta sería la importancia del principio competence y si podríamos dialogar si existe la jurisprudencia arbitral. Bueno, pues importantes preguntas, la verdad, las que me estás haciendo, Roger, en relación con, bueno, pues principios nucleares del arbitraje, como es el principio del competence, ¿no? Bueno, a raíz de un poco la introducción que has hecho, tengo que decir que Perú yo creo que es envidiado en el mundo entero por el sistema precisamente que tenéis de arbitraje en materia de contratación pública. Es un sistema que, por ejemplo, en España sería absolutamente impensable, porque además nuestro Tribunal Constitucional ya ha considerado que es inconstitucional precisamente el arbitraje obligatorio, y en el fondo las controversias de carácter administrativo público que se dan en Perú pues tienen ese componente de obligatoriedad, y como digo, pues para nosotros sería impensable y por lo tanto envidia sana respecto del desarrollo que tiene todo el principio de la contratación pública y el sometimiento a arbitraje en el Perú, ¿no? Lógicamente, el principio del competence o principio de la competencia, pues es un principio nuclear, como ya he dicho antes, y es el que, a mi juicio, además,
desde su temprano reconocimiento ha permitido la eclosión y el auge de arbitraje como método por excelencia para la resolución de disputas comerciales, ¿no? Y explica la deferencia del sistema jurídico hacia el arbitraje como método de resolución de disputas, ¿no? Es además un principio que ayuda a la eficiencia del arbitraje, pues al descansar en los árbitros la facultad para decidir acerca de su propia competencia y, por supuesto, no dejar en su lado faceta negativa, no dejar esta cuestión en manos de los tribunales judiciales, pues desde luego impide retrasos, impide dilaciones y también las tácticas oportunistas por parte de los contendientes. Es, como se sabe, un principio muy reconocido en el mundo arbitral, en la jurisprudencia, en la legislación, está perfectamente reconocido, como es bien sabido, en la ley modelo de arbitraje de la CENUCMI, y por lo tanto también lo están las 118 jurisdicciones que en el mundo entero, Perú, España, entre otras, pues han acogido el sistema de la ley modelo de la UNCITRAL, ¿no? Está también en el convenio CIADI, en todos los reglamentos de arbitraje, el de la CENUCMI, CCI, etcétera, ¿no? Por lo tanto, absoluto reconocimiento de este principio, ¿no? Y como decía, además, es un principio muy importante porque ha permitido esa consolidación y auge del arbitraje y evita un círculo vicioso, ¿no? En que se resume quién fue antes, si el huevo o la gallina, que se resuelve precisamente sobre la base del principio del competence, porque permite a los árbitros decidir acerca de aquellas cuestiones que incluso pudieran ser objetadas acerca de la jurisdicción del tribunal, ¿no? Y además, pues en su lado negativo, que está también, por cierto, reconocido en el convenio de Nueva York, obliga a los tribunales judiciales a declararse incompetentes ante la existencia de un convenio o de una cláusula arbitral, ¿no? Y por lo tanto permite que el sistema, ese engranaje que se da entre la tutela judicial estatal y la tutela arbitral, pues tenga un encaje oportuno en este ámbito del principio del competence. Un principio que está además muy claramente formulado, y baste leer el artículo 16 de la ley modelo para darse cuenta la claridad en la cual se formula el principio, y esto ha hecho que realmente no haya sido muy controvertida en la práctica la aplicación de este principio, sin perjuicio de que haya podido existir sin duda algún caso complejo en esta materia, ¿no? Es además un principio en el cual los tribunales judiciales, cuando han tenido que enfrentarse al principio del competence, han realizado interpretaciones pro arbitraje y favorables también a una interpretación amplia de este principio de la competencia, ¿no? Y en este sentido yo creo que es muy interesante, por ejemplo, también ver cómo algunas legislaciones, como precisamente la ley peruana de arbitraje, pues ha extendido, digamos, la formulación del propio artículo 16 de la ley modelo para cubrir todo un muy amplio elenco de cuestiones sobre las cuales prima facie el tribunal arbitral tiene competencia, y desde luego el modelo del artículo 41, si no recuerdo mal, que es el de la ley de arbitraje de Perú, pues es un modelo muy interesante que puede exportarse también a otras legislaciones que estén basadas en la ley modelo, ¿no? Para finalizar, un caso de interés en la región pues es el de Panamá, ¿no? En el año 2001, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el artículo de la ley de arbitraje que consagraba el principio del competence, y ello provocó una reforma constitucional de la Constitución de Panamá en el artículo 202, enmienda que se produjo en el año 2004, y que precisamente aclaró en Panamá que los tribunales arbitrales pueden conocer y decidir por sí mismos acerca de su propia competencia, ¿no? Y por lo tanto vemos aquí una relación de una inferencia directa que se daba entre las normas constitucionales y el arbitraje, que se resolvió o se tuvo que resolver para evitar ese choque con una modificación de la Constitución de Panamá. Me has preguntado también sobre la jurisprudencia arbitral y en qué punto existe, ¿no?, jurisprudencia arbitral, ¿no?
Y es una cuestión que, bueno, la podemos entender como es lógico, pues referida tanto a normas arbitrales como a las normas sustantivas, ¿no? Y en ambos casos a mí la respuesta me parece muy clara y no, la respuesta es negativa. No hay, a mi juicio, una jurisprudencia arbitral que sea vinculante, salvo a lo mejor alguna cuestión que ahora comentaré, ¿no? Desde luego no lo es si entendemos esa jurisprudencia vinculante en el sentido un poco anglosajón del precedente, ¿no? Del stare decisis, que como se sabe lo que significa es mantener lo que se decide, ¿no? Y en eso consiste esa vinculación de la jurisprudencia, ¿no? Es algo además que si nos fijamos en los pocos textos que puedan reconocer estas cuestiones, realmente se inclinan por la negativa. Si vemos el artículo 1136 del NAFTA o el convenio CIABI, establecen que no hay una jurisprudencia vinculante, ¿no? Y yo creo que este es un consenso general. Lo que sí que es cierto es que también hay un consenso general es que en que tiene la jurisprudencia arbitral tiene un valor persuasivo que puede ser muy importante en la medida en que esos laudos arbitrales pues cumplan con algunos criterios, como por ejemplo el de la racionalidad de la decisión, ¿no? Evidentemente, y lo has comentado tú un poco también, Roger, en la introducción, la cuestión de la fuerza vinculante yo creo que también hay que marcarla en el debate sobre la confidencialidad versus la transparencia en la publicación de los laudos arbitrales. Y esto es algo que depende también de la voluntad de las partes, de cómo quieran implementar o no cláusulas de confidencialidad en el contrato, y también del sistema de arbitraje. Ya sabemos el comercial más proclive a una confidencialidad del arbitraje y el arbitraje de inversión más favorable, cada vez más favorable, además hacia una apertura a la publicidad de los laudos, ¿no? Y evidentemente en este juego también entran las instituciones de arbitraje, que como sabemos cada vez más están incluso en la línea comercial, del arbitraje comercial, están cada vez más abiertos a la transparencia del arbitraje, ¿no? Y por lo tanto ahí hay que jugar con varios factores a la hora de determinar la fuerza vinculante de la jurisprudencia, porque evidentemente lo que no se conoce no puede vincular y por lo tanto la publicidad en este punto me parece que es bastante claro, ¿no? Es verdad que hay algunos ámbitos, el propio arbitraje de inversión o en el ámbito del arbitraje deportivo, donde precisamente porque son sistemas donde existe transparencia, donde existe publicidad de las decisiones arbitrales, encontramos una mayor deferencia, una mayor importancia que pudiera tener la jurisprudencia y el peso que pueden tener en las decisiones de otros tribunales. Pero dicho esto, yo creo que de ahí a dar el salto a decir que en todo caso esas decisiones son vinculantes es más complejo, es más complicado, ¿no? Bueno, como decía, pues depende en gran medida esta cuestión de la transparencia o de la publicidad. Como decía, también en el comercial, no obstante, encontramos una mayor apertura a que se puedan conocer qué es lo que están haciendo, qué es lo que están decidiendo los tribunales arbitrales en disputas de tipo mercantil. Y en este punto yo creo que es interesante traer a colación el nuevo artículo 2A de la Ley Modelo de Arbitraje, porque este 2A viene de la reforma que se produjo en la Ley Modelo del 85 en el año 2006, relativo a la interpretación de la Ley Modelo y la suplementación de las lagunas arbitrales. Porque hay ese sistema que es muy parecido, por cierto, al que tenemos en otros textos de la CENUTMI, particularmente, por ejemplo, el artículo 7 de la Convención de Viena, que probablemente es uno de los más conocidos en esta sistemática de interpretación de textos, pues nos permite integrar las decisiones, sobre todo las que se recopilan bajo el sistema de la UNCITRAL, el sistema cloud, y así como en el compendio de la CENUTMI, nos permite que estas decisiones vayan conformando pues progresivamente un cierto estado de consenso que los tribunales arbitrales pueden seguir en otras decisiones. Pero nuevamente, sin que el sistema sea vinculante. Es la persuasión de lo que otros tribunales dicen lo que en el fondo le da validez a ese posible cuerpo jurisprudencial, ¿no?
Fijaros además, y esto yo creo, Roger, que es muy interesante, ver cómo algunos países, ley modelo, precisamente lo que han hecho ha sido expresamente incluir a la jurisprudencia del sistema cloud y del compendio de la CEMUDMI como fuentes de interpretación, y esto sí que lo han incluido como tal, y por lo tanto va a vincular a los tribunales arbitrales que tengan su sede en esos países que han, digamos, ido más allá en este punto en relación con la ley modelo y han acogido, en cierto modo, un estatus de la jurisprudencia, ¿no? Por lo tanto, al final, la cuestión, si pasamos este primer filtro ya que acabamos de comentar, la cuestión se reduce también a la convicción. ¿Qué fuerza de convicción pueden tener otros laudos arbitrales respecto de otros tribunales arbitrales? Y yo creo que esto lo presenta, como decía, pues la estructura de esos laudos, que sean laudos razonables, razonados, bien meditados, bien motivados, y eso es lo que al final puede dar lugar a esa fuerza expansiva de la jurisprudencia, ¿no? Y lo mismo que acabamos de comentar, que lo he centrado sobre todo en la jurisprudencia arbitral y por lo tanto en las normas de procedimiento, para mí vale igual o muy parecido para las cuestiones sustantivas o de fondo que puedan decidir los tribunales arbitrales, que tienen, pues eso, una fuerza vinculante, que no tienen una fuerza vinculante, pero sí persuasiva. Y con esto daría por finalizados los comentarios. Muchas gracias, Pilar. Bueno, durante el inicio de la pandemia hemos podido ser testigos, y sobre todo lo expreso en sede peruana, el arbitraje tradicional, que consistía en que el tribunal arbitral, los representantes, los abogados, los testigos, los peritos tengan esta presencia física en las diferentes salas de audiencia, era una regla solemne, y con ello también los sobrecostos que implicaba el traslado, y creo que eso también sucedía en los arbitrajes internacionales, ¿no? Demandante y demandado tenía que tener un presupuesto muy importante para estos traslados, lo cual generaba un sobrecosto en los arbitrajes, pero en otros arbitrajes internacionales o los arbitrajes tipo CIADI ya se estaba empezando a implementar las audiencias virtuales, y por lo menos en mi experiencia en tribunales arbitrales peruanos, en la función de árbitro y en la defensa, hasta ahorita ningún tribunal quiere volver al pasado, o sea, no quieren tener audiencias presenciales porque todos nos sentimos cómodos en estas audiencias virtuales, pero a la vez también llega ciertos puntos que son razonables, ¿no? Al momento de que uno realiza el interrogatorio, el contrainterrogatorio, queda esa duda razonable del abogado defensor de que el testigo pueda sufrir algún tipo de apoyo de personas cercanas o quizás contaminar la prueba, y cosas que suceden como que quizás los miembros de tribunales de arbitral se distraen, tienen problemas de conexión, y por ahí estamos ingresando pues a una propuesta de volver parcialmente a las audiencias presenciales, porque también se estaría restando estas técnicas de litigación oral, el principio de inmediación, porque finalmente la pandemia nos ha brindado ciertas fórmulas para poder mantener el arbitraje intacto, y en torno a esto nos gustaría saber su experiencia. ¿Cuáles son los desafíos que se generan para el arbitraje a través de la pandemia? Si deberíamos de retornar a la presencialidad, ¿no? Un poco que nos comente cómo se está encaminando esto en España, y finalmente cuál es su opinión como experta. Uh-huh. Pues también gracias, Roger, por la pregunta, porque yo creo que es efectivamente una pregunta que nos permite un poco calibrar qué ha pasado durante la pandemia, ¿no? Desde que nos golpeó allá por marzo de 2020 el COVID, cómo ha evolucionado el mundo del arbitraje, ¿no? En estos 2 años, y un poco quizás el futuro de las audiencias virtuales, ¿no? Yo creo, la verdad, sinceramente, creo que la experiencia ha sido muy positiva.
Esto ha provocado una aceleración del mundo digital o virtual en el arbitraje y esto para mí es un hecho incontestable desde marzo del 2020, de tal forma que la pandemia yo creo que es que ha cambiado la fisonomía del arbitraje y lo ha hecho para siempre. Lo que era excepcional, desde luego, se ha normalizado, es decir, antes muy rara vez se daba una audiencia íntegra en formato virtual, como mucho, y si te autorizaba el tribunal arbitral, podías tener un testigo que a lo mejor por alguna circunstancia, ya digo, claramente restringida, excepcional, pues depusiera por videoconferencia, pero muchas veces, y esto yo lo he vivido siendo a lo mejor perito en algún procedimiento arbitral internacional, donde hace años que tenía yo que viajar desde España a México y tenía una serie de compromisos, se pidió autorización al tribunal y el tribunal arbitral no concedió que yo pudiera, por ejemplo, hacer mi deposición por videoconferencia. Total, que tuve que desplazarme hasta México con el tiempo, el coste asociado para las partes. Y luego a lo mejor para una deposición que tampoco fue extraordinariamente larga y que a lo mejor en 1 o 2 horas se solventó tranquilamente, ¿no? Y por lo tanto, lo que antes nos parecía excepcional, pues ahora se ha normalizado, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues que como la pandemia surge de improviso, no era algo planificado y además surge en un momento en el cual además medio mundo quedó confinado, pues los tribunales arbitrales, que en ese momento estaban en curso, las instituciones de arbitraje, que lógicamente tenían procedimientos en curso, pues tuvieron que realmente reformularse, reinventarse y pasar por una prueba de estrés realmente en relación con la implementación de los medios de comunicación, la implementación, perdón un segundo, del uso de las plataformas virtuales para la celebración además íntegra de las audiencias virtuales, incluso en procedimientos complejos, ¿no? Yo que tenía en ese momento, por ejemplo, recuerdo varios procedimientos en curso, pues tuve un poco de todo. Algunos se suspendió porque las partes lo pidieron y bueno, pues tuvo que suspender. Y en otros casos, pues pudimos realizar también las audiencias virtuales y además sin ningún tipo de problema, ¿eh? En este punto yo creo que ha sido muy importante el nacimiento y la proliferación de los instrumentos del soft law arbitral en el mundo virtual, ¿no? Y esto gracias, la verdad, a la rápida reacción de las instituciones de arbitraje que se lanzaron en una carrera para facilitar a los tribunales la celebración de audiencias virtuales, pues mediante la elaboración de una serie de protocolos, notas, guías, cláusulas modelo en relación con las audiencias online, ¿no? Y estos protocolos que han tenido un nacimiento urgente marcado por el COVID, pero tienen una clara vocación de permanencia y desde luego sirven para el futuro, para la realización de audiencias en modo virtual, ¿no? También ha sido importante la modificación de los reglamentos de arbitraje que se han ido produciendo desde la pandemia, la CCI, la London Court, por ejemplo, las reglas suizas, etcétera, ¿no? Porque las instituciones arbitrales se dieron cuenta de que a veces los reglamentos no acompasaban bien con la opción íntegramente virtual y para dar confortes, sobre todo desde el punto de vista jurídico, a la celebración de este tipo de audiencias, es decir, para tranquilizar a los usuarios respecto el respeto al debido proceso y otra serie de principios arbitrales, pues se modificaron los reglamentos para sobre todo dejar claro que entraba dentro de los poderes del tribunal arbitral la decisión en torno a la realización de una audiencia virtual, particularmente cuando, porque este era el peligro real, cuando una de las partes se negaba a la posibilidad de la celebración virtual de la audiencia, ¿no? Por lo tanto, esto ha sido, yo creo, también bastante importante, esa carrera que han tenido las instituciones a la hora de modificar los reglamentos, ¿no? Al mismo tiempo, y lo has comentado un poco también en la introducción que has hecho al principio, las audiencias virtuales ha sido un fenómeno nuevo
que nos ha impactado de forma tan importante en los procesos arbitrales que hemos tenido la necesidad de adaptar los usos y prácticas del arbitraje presencial al arbitraje virtual. De tal forma que con esos nuevos usos y prácticas o modificaciones de prácticas ya existentes, pues hemos podido acomodar los procedimientos normales o presenciales al mundo online, al mundo virtual, ¿no? Y esto, la frecuencia además y bueno, la rapidez que hemos necesitado tener a la hora de acomodarnos al mundo virtual, también yo creo que ha hecho que las percepciones negativas que teníamos sobre el mundo virtual pues hayan cambiado, yo creo, por completo. Y esto implica también una cuestión que tú has señalado anteriormente, que es las posibles injerencias que puedan tener los testigos o los peritos precisamente por el formato virtual, injerencias externas, ¿no?, de terceros, por un lado. Por otro lado, también las cuestiones que puedan suponer la técnica, que también han tenido que ser, bueno, pues importantes elementos que se han tenido que considerar, ¿no? Y la interacción, ¿no? También la interacción que se da con la inmediación, con el principio de la inmediación en el mundo virtual, ¿no? Yo creo que todo eso, en el fondo, ha cambiado con las audiencias virtuales, ¿no? Y que realmente, al final, hayamos considerado que, pese a los posibles inconvenientes que puede tener el mundo virtual, pues por lógica la interacción es menor en el mundo virtual que en el mundo presencial. Sin embargo, yo creo que han quedado minimizados por las ventajas que al final ha presentado la opción virtual, ¿no? Y que ha hecho que la balanza se haya situado en el lado contrario, de tal forma que los aspectos negativos pues han quedado en cierto modo pues soslayados por las ventajas que presenta la opción online, ¿no? Y en este punto, pues quizás como reflexión para el futuro, ¿en qué medida las audiencias online van a seguir, para el futuro? Yo creo que va a depender mucho del tipo de procedimiento, de la complejidad del caso. Hay evidentemente situaciones donde los casos son muy complejos, se hacen, por ejemplo, con deposiciones de testigos en varios idiomas, con lo cual necesitas intérpretes, donde a lo mejor el número de testigos es muy grande. Yo creo que esos tipos de arbitrajes van a hacerse sí o sí en modalidad presencial, por lo menos en un porcentaje muy alto de ese procedimiento. Cuestión diferente es que yo creo que todo lo que, bueno, iba a decir, si hablamos de otro tipo de litigios, yo creo que, digamos, menos complejos, de menor cuantía, yo creo que esos perfectamente pueden y van a seguir haciéndose en un formato virtual. Y desde luego lo que sí que creo que ya no vamos a volver a la presencialidad es para muchas reuniones de trámite, de procedimiento. Reuniones pues para redactar una orden procesal o el acta de emisión, reuniones entre los árbitros entre sí. Yo creo que este tipo de situaciones ya no van a volver a la presencialidad y que se van a normalizar en un formato virtual, y eso creo que va a ser la tendencia que va a seguir en el futuro. Gracias, Pilar. Solo para complementar, y con eso ingreso a mi tercera pregunta, resulta importante destacar que la tecnología ha reducido los costos de transacción, boletos aéreos, hoteles, con eso el consumo de gasolina por cada persona, y un tema bien interesante, ¿no? La reducción del consumo del papel. Ya no tenemos expedientes de 5 o 7 files, un drive colgados en una nube, y eso nos permite pues ser arbitralmente sostenibles. Y con eso, nuestra tercera pregunta: ¿cuál es la importancia del arbitraje con la sostenibilidad y en particular con el cambio climático? Bueno, pues efectivamente, la verdad es que lo has hilado muy bien la pregunta, Roger, porque efectivamente las audiencias virtuales tienen relación con la sostenibilidad y con el cambio climático. Para empezar, porque la mayor huella de carbono la tienen los viajes de avión, y por lo tanto, en la medida en que realizas el arbitraje en modo virtual, está reduciendo sin duda alguna la huella de carbono. También el hecho de que las nuevas tecnologías
que se han también utilizado con bastante profusión desde la pandemia, aunque esto ya venía haciéndose antes. Es decir, los expedientes arbitrales en formato electrónico, eso lo teníamos antes, y el cambio mayor yo creo que se ha producido en el formato virtual, ¿no? Pero en todo caso, también efectivamente el ahorro de papel es importante en el modo digital. No hay que, no obstante, pensar que tenemos como contrapunto, como contrapartida, el hecho de que también todo el tráfico en Internet pues genera una huella de carbono importante, ¿no? El mantener todos los servidores que al final nos permiten estar conectados, por cierto, como estamos tú y yo ahora en este formato online, pues también genera un gasto de energía muy importante, y eso también hay que ponerlo como contrapunto. Pero en todo caso, sí que creo que la pregunta que me haces es muy importante, y además creo que es una de las preguntas que nos va a tener ocupados en el futuro, en el mundo del arbitraje, porque además no es una cuestión que esté tan desarrollada. Sí que es verdad que en el mundo de lo que sería el arbitraje medioambiental o las cuestiones medioambientales, sí que existe algo más de literatura y algo más de desarrollo, pero no tanto en relación con el cambio climático y las cuestiones arbitrales. Y aprovecho, por cierto, para felicitarte por la publicación que con Sergio García Long y con diversos autores, bueno, pues que tratáis desde esta perspectiva algo más amplia, pero que está muy relacionada con el tema de la cuestión que me estás preguntando, por la publicación de este libro, que además he tenido ocasión de leérmelo, sobre arbitraje internacional, inversiones y recursos naturales, que creo que es muy recomendable la lectura, ¿no? Bueno, arbitraje y cambio climático. Bueno, es un tema, como ya digo, apasionante, urgente, urgentísimo, y desde luego ya solo podemos calificar de trasnochados a los negacionistas del cambio climático. Y esto además os lo digo no solo porque en Madrid estemos ahora a 41 grados centígrados, que es bastante calor, sino sobre todo... No, de noche baja, afortunadamente, pero bueno, estamos de noche a 24 grados, que es bastante alta la temperatura, impide conciliar bien el sueño, ¿no? Y durante el día estamos ahora mismo en 41 grados, 42, que es bastante calor, y de hecho estamos teniendo un mes de julio que es el más caluroso desde los últimos que se tiene, de los que se tiene registro en la historia, ¿no? Yo creo que esta es una realidad que todos palpamos en nuestro día a día, pero que realmente los informes científicos, y ahora me refiero al publicado en febrero del 22 por el IPCC, que es, como sabéis, es el Intergovernmental Panel on Climate Change, que es un organismo dependiente de Naciones Unidas, ¿no? Que es el que va publicando los informes de trazabilidad del cambio climático. Y ahí en las más de 4.000 páginas que tiene este informe, gracias a Dios hay un informe reducido que en modo resumen te permite entender el informe más amplio, pues da cuenta de las irreversibles consecuencias del cambio climático, a menos que urgentemente se actúe a todos los niveles, gobiernos, empresas, ciudadanos, pues actuemos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y es aquí donde ahora mismo está, como sabemos desde hace un tiempo ya, sobre todo desde el famoso Acuerdo de París de 2015, estamos ya imbuidos realmente en esa senda de reducción de los efectos de gas invernadero y asociados al cambio climático, con objetivos, como sabemos, transitorios 2030 y los siguientes objetivos sobre los que se basa también el Acuerdo de París al año 2050, ¿no? Y esto está provocando toda una serie de litigación muy importante que abarca numerosos tipos de litigios. Es decir, obviamente va a alcanzar el arbitraje, ahora hablaré de ello, pero también está alcanzando pues, a los estados, a los estados con empresas contra estados, y muy importante también el activismo climático, ¿no? Tenemos toda una serie de personas individuales apoyadas muchas veces por las asociaciones climáticas en las cuales pues, se está demandando a los estados
precisamente por no cumplir con los objetivos medioambientales, ya sea los del Acuerdo de París, ya sea aquellos objetivos ambientales que estén en la Constitución de un determinado país o en las leyes nacionales climáticas, ¿no? Por ejemplo, en Perú, como se sabe, hay una demanda constitucional de amparo que todavía está, salvo que tenga yo mal la información, está todavía pendiente de resolución ante la Corte Superior de Justicia de Lima, que está presentada por un colectivo de niños, niñas y adolescentes peruanos frente al Estado, alegando precisamente la incapacidad del Estado para adoptar medidas concretas y eficaces que sirvan para frenar la deforestación progresiva de la Amazonia peruana, ¿no? También es muy conocido el caso del agricultor peruano Luciano Liluya contra una gran empresa eléctrica alemana, RWE, donde este agricultor, apoyada por una ONG, está pues, solicitando una serie de daños y perjuicios porque, a juicio del agricultor, del demandante, se ha contribuido por parte de la empresa alemana a sabiendas al cambio climático mediante la emisión de volúmenes sustanciales de gases de efecto invernadero y que tienen una clara relación con el cambio que se está sufriendo en las zonas que este agricultor, donde tiene su vida, tiene su hacienda y donde desarrolla su futuro, y así como en otras áreas del Perú, ¿no? Por lo tanto, vemos, como decía, un activismo climático, lo que se llama una litigación estratégica climática cada vez más importante. Y esto alcanza también a las empresas privadas, obviamente, y alcanza también al mundo del mundo del arbitraje, y además en toda una serie de litigios pues de muy diversa índole, porque tenemos litigios que van desde lo que se llama el greenwashing, es decir, las denuncias por el lavado verde. Tenemos en relación con las inversiones que, por ejemplo, puedan estar perjudicando a los pueblos indígenas o a las poblaciones locales, en lo que es también una relación muy interesante que se da entre el cambio climático y los derechos humanos. Tenemos también toda la problemática que además vamos a ver muy de futuro de las cadenas de suministro. También tenemos cuestiones societarias de incumplimiento de la diligencia debida o de los deberes fiduciarios por parte de los administradores, ¿no? Y todo esto pues, nos da una litigación en el mundo de la empresa importante, y muchos de estos litigios, no todos, pero sí que muchos de estos, sin duda alguna, van a ser decididos por medio de arbitraje comercial o, lógicamente, en su caso, vía arbitraje de inversión, por tratados de libre comercio, los tratados bilaterales o multilaterales, donde por cierto ya comenzamos a ver cómo los tratados más recientes pues empiezan ya también a incluir normas de protección relacionadas con el cambio climático, aunque esto es una novedad y no todos los tratados disponen de normas específicas de protección en relación con el cambio climático, ¿no? Todo ello además combinado con el sector financiero, porque el sector financiero, que es el que está financiando precisamente el tránsito a esa economía verde, que es además transversal en todos los sistemas, en toda la empresa y en todo el sistema y el tejido económico, pues también el sector financiero, por la financiación, por los seguros, también se va a ver involucrado en todas estas disputas relativas al medio ambiente y en particular al cambio climático, ¿no? ¿Cómo se enfrenta el arbitraje a esto? Pues como digo, es una cuestión todavía que tiene que construirse. Yo creo que tiene que haber un desarrollo aquí importante del mundo del arbitraje, tanto comercial como de inversiones, respecto de los litigios climáticos, que como digo, cada vez van en aumento y cada vez van a ser más, y en los próximos años vamos a ver un incremento muy importante de la litigiosidad climática, y cómo el arbitraje se va a adaptar, ¿no? Y aquí hay debates pues, de todo tipo, ¿no? Desde las cuestiones de transparencia, publicidad, porque este tipo de litigios, digamos como que al tener un interés público tan importante en su seno, pues reclaman cierta transparencia, ¿no? Que a lo mejor el comercial tiene que ir hacia una mayor transparencia en este punto. También nos permite repensar los temas de la arbitrabilidad,
porque al tratarse de cuestiones medioambientales, de cuestiones de derechos humanos, cuestiones climáticas, pues la arbitrabilidad puede ser un tema que se discuta en muchos de los litigios en el mundo del arbitraje climático, y también las ventajas, ¿no?, o desventajas que en su caso el mundo del arbitraje proporciona para este tipo de litigios, ¿no? Yo ya digo que creo que en el comercial, en disputas relacionadas con, como ya he dicho, con la economía verde y la transformación de todo el sistema y tejido empresarial, van a existir cláusulas de arbitraje, los grandes proyectos de infraestructura para ir hacia energías limpias, etc. Todo esto va a llevar sin duda alguna a convenios arbitrales, y el arbitraje para mí se presenta como el método óptimo para la resolución de este tipo de disputas, porque además la flexibilidad nos va a permitir poder atraer al procedimiento a especialistas en el mundo climático, en el mundo del medio ambiente, y ya sea como árbitros o como peritos. Y esto sí que es una flexibilidad, junto con la rapidez, que está muy ligada a la urgencia del cambio climático, que yo creo que nos va a dar mucho juego en los próximos años. Simplemente te comento, Roger, para los que no estén tan metidos en estas cuestiones, que hay un informe de la CCI sobre arbitraje y cambio climático del año 2020, que está muy bien elaborado y que, bueno, puede servir de punto de partida, aunque desde luego trasciende el arbitraje y el cambio climático, trasciende a las cuestiones que se tratan en el informe, pero yo creo que es un punto de partida muy importante para quien quiera adentrarse en estas cuestiones. Sí, en realidad el tema del arbitraje ambiental, y lo comparto con usted, Pilar, se encuentra regulado en la Ley General del Ambiente, y qué interesante partir de qué aspectos podrían ser arbitrables en materia ambiental, ¿no?, con el tema de la libre disposición de los derechos, pero en la ley peruana, la ley especial llamada la Ley General del Ambiente, regula un arbitraje a fin de que las empresas que invierten o explotan recursos naturales tengan ciertas controversias relacionadas a límites máximos permisibles, superposición de algunas áreas o cilinderos, pero lamentablemente no se ha elaborado algún tipo de reglamento, o no ha existido voluntad del Estado para poder encaminar un arbitraje ambiental en recursos naturales. Y obviamente usted conoce la realidad del país, ¿no? Frente al arbitraje CIADI hemos tenido algunas demandas donde directa o indirectamente están relacionadas a derechos ambientales, están relacionadas al impacto que se causa al desarrollo sostenible, y en realidad en muchos países vamos a estar en los próximos años supeditados a estos conflictos que son muy complejos, ¿no? En realidad no hace solo falta la presencia de expertos en arbitraje, sino se requiere también de otros peritos o profesionales, ingenieros, psicólogos, médicos, economistas, para poder un poco entender la magnitud del daño ambiental, colectivo, individual. Pero sin duda es un enorme reto, comentado por usted, que nos genera mayores reflexiones. Como pregunta final, nos gustaría que nos pueda dar su apreciación respecto a la importancia del soft law en el mundo del arbitraje y su incidencia con la Convención de Compra-Venta de Viena, un instrumento contractual muy antiguo que en algunas oportunidades es olvidado por muchos países. Es más, el Perú ha suscrito y ha ratificado este convenio, y hay jueces supremos, jueces civiles, que no lo interpretan como un conjunto normativo contractual para poder interpretar controversias de países que han suscrito este convenio. Y por otro lado, las reglas UNIDROIT. ¿Cuál sería su apreciación? Bueno, pues también yo creo que esta es una pregunta también muy, muy importante en el mundo del arbitraje, y que me vas a permitir que lo enlace con dos cosas, que es el soft law en el mundo arbitral, que antes también me he referido, si recuerdas, en materia del arbitraje virtual, y el soft law material, porque realmente aquí tenemos dos mundos, ¿no? Dos mundos que se conectan, el soft law arbitral procesal y el soft law material, pero que también tienen sus diferencias, ¿no? Fíjate, en relación, por ejemplo, si pensamos en el soft law procesal,
El arbitraje, pues como la ropa, es sensible a las modas y en los últimos años lo que asistimos es a un interés creciente en los diversos foros arbitrales por los temas relacionados con el procedimiento arbitral, las cuestiones probatorias, el debido proceso, la ética, el comportamiento debido por los intervinientes en el arbitraje, etcétera, ¿no? Son cuestiones que se están viendo que se tratan en este llamado soft law arbitral y que no es una moda pasajera, sino que es una moda que evidentemente está aquí para quedarse de forma permanente, ¿no? Y esto yo creo que a buena muestra la frenética actividad que existe en el área del derecho blando o del soft law, ¿no? Y que las encapsulamos en el mundo arbitral pues bajo muchísimas nomenclaturas, directrices, guías, lineamientos, protocolos, técnicas, códigos, reglas, notas, bueno, encontramos principios, recomendaciones, bueno, toda una serie de nombres que ya nos indican esa naturaleza no vinculante que tienen estos textos y que en el mundo arbitral son muy importantes, como todos conocemos, por ejemplo, con las reglas de la IVA, ¿no? Pero hay muchos más textos, no solo los reglos de la IVA, hay muchos más en el mundo del arbitraje, ¿no? Fijaros que en este punto la variedad y la cantidad de instrumentos que existen en el área del soft law procesal en comparación con el soft law sustantivo y, por un lado, el número y, por otro lado, la diversidad de roles que se pretenden tengan estos instrumentos del soft law procesal en comparación con el soft law sustantivo, ¿no? Para que nos centremos, cuando hablamos del soft law sustantivo material, básicamente estamos hablando a nivel internacional de los principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales, que es la pregunta además que tú me has hecho en su relación con la Convención de Viena, sobre eso luego diré algo. Y básicamente es este texto a nivel internacional, porque luego tenemos, como también es conocido, varios textos regionales que son los primos, hermanos, diríamos, de estos principios UNIDROIT, ¿no? Los principios latinoamericanos, los principios asiáticos, los principios europeos dentro del ámbito más mío regional y que pretenden erigirse como instrumentos de derecho aplicable al contrato o como instrumentos que sirven para interpretar o para suplementar el derecho aplicable. Y esta es básicamente la función que se quiere tener en estos principios del mundo sustantivo material. Pero en el ámbito procesal, la verdad es que la variedad de posibles formas de utilización de estos instrumentos trasciende y va mucho más allá de lo que acabamos de hablar, porque los hay que quieren ser solo recomendaciones o guías para las partes sin ninguna pretensión normativa, o instrumentos que incluso prevén la aplicación de oficio por los árbitros, por lo tanto desvinculándose del propio acuerdo de las partes, ¿no? Por lo tanto, una variedad en cuanto a su utilización mucho más importante que en el soft law material. Y en cuanto al número, una diferencia abismal, porque si antes hablaba solo de los principios UNIDROIT, en el mundo del soft law procesal podemos hablar fácilmente de más de 150 instrumentos en el mundo sobre el soft law procesal. Para que os hagáis una idea, ya que yo hubiese contabilizado hace poco, más de 30 códigos éticos podemos encontrar en el mundo arbitral, más de 10 textos del soft law en relación con una figura que ni siquiera la encuentras en todos los arbitrajes, que es la figura del secretario del tribunal arbitral, ¿no? Ya he hablado antes también del soft law en las audiencias virtuales, donde también pues, por lo menos 20 instrumentos podemos contar que se han publicado en esa materia, ¿no? Bien, en segundo lugar, para un poco también indicar las diferencias más importantes, y esta sería la segunda y última a la que me voy a referir, sería la legitimidad de estos instrumentos, porque aquí sí que creo que hay diferencias entre el soft law sustantivo y el soft law procesal. El sustantivo, precisamente donde encuentra su anclaje normativo, su legitimidad, es en la propia lex arbitri, y en esto claramente hay que referirse al artículo 28 de la ley modelo, porque luego es el que sirve un poco lógicamente de modelo para el resto de legislaciones comparadas y que permite que las partes puedan elegir los principios UNIDROIT como el derecho aplicable al contrato y que incluso en las versiones más avanzadas que tienen, por ejemplo, la ley de arbitraje de Perú o la ley de arbitraje española, permite otorgar ese poder a los árbitros, de tal forma que cuando las partes no han indicado cuál es el derecho aplicable, los árbitros
pueden decidir que ese derecho aplicable no sea la ley del Estado X, Y o Z, es decir, la ley emanada por el Parlamento, el hard law, sino que pueden decidir que sea el derecho aplicable normas del soft law, como puede ser los principios UNIDROIT sobre los contratos mercantiles e internacionales. Fijaros, por ejemplo, además, muy interesante, la ley de arbitraje de Panamá, que establece que directamente, y esto lo establece la propia ley, los árbitros pueden elegir en los arbitrajes internacionales, mejor dicho, que tendrán en cuenta, y esto es la formulación correcta, los árbitros tendrán en cuenta los principios UNIDROIT. Y aquí tenemos una referencia directa a los principios UNIDROIT en un texto de arbitraje, ¿no? Sin embargo, para la legitimidad del soft law procesal no encontramos una norma similar a esta que acabo de mencionar del artículo 28 de la ley modelo, y esto hace que, digamos que a efectos al menos teóricos o de cómo va el árbitro a respaldar el soft law arbitral procesal en el procedimiento, pues tenga o requiera de una justificación mayor y más importante por parte de los árbitros, salvo que evidentemente exista el acuerdo de las partes, ¿no? Y bueno, para finalizar y en relación con la pregunta que me has hecho, pues la relación entre la Convención de Viena y los principios UNIDROIT, porque ahí, bueno, pues vemos en toda intensidad esa dialéctica, este conflicto también a veces que se produce entre un instrumento del hard law, como es la Convención de Viena, derecho interno, lo has comentado antes, Perú, por ejemplo, es parte de la Convención, España también y otros 95 estados más en todo el mundo, ¿no? Y por otro lado, la relación entre un hard law y un soft law, como son los principios UNIDROIT, ¿no? Y esta es una relación que lleva más de 30 años dando que hablar, dando pues jurisprudencia, doctrina, que se ha ocupado, ¿no?, de establecer esas relaciones, como decía, entre la Convención y los principios, y que, fíjate, yo creo que después de 30 años todavía no se ha resuelto. Es decir, es una cuestión donde sí que hay algunos avances, es verdad, pero donde no se ha resuelto todavía una relación pacífica o de una armonía y de convivencia que pueda darse entre estos dos instrumentos, de tal forma que a la postre, al final, lo que nos encontramos en la práctica es que va a depender mucho de cómo el tribunal arbitral vea esa relación y qué útil le pueda resultar esa relación entre los principios y la Convención, para que dé un mayor peso en relación con la interpretación o con la suplementación de las lagunas de la Convención de Viena, de ese mayor peso a los principios UNIDROIT, o por el contrario, decida desechar cualquier injerencia, cualquier influencia que los principios puedan tener en relación con la Convención de Viena, ¿no? Y por lo tanto yo diría que es una relación muy tortuosa, que no se ha resuelto y que creo que no se va a resolver, la verdad, en los siguientes años. Vamos a seguir teniendo doctrina y jurisprudencia contradictoria para explicar esa relación, pero sí que en relación, como decía antes, creo que sí que ha habido algunos avances, y esos avances son en relación con los principios de UNIDROIT aisladamente considerados. Yo creo que estos cada vez más, cuando no se relacionan con la Convención de Viena, y los podemos ver en otros contratos, en ese caso sí que creo que cada vez más los principios UNIDROIT son utilizados por los árbitros en sus razonamientos, y esto es de forma expresa, citándolos, trayéndolos a colación, o implícitamente, porque a veces los árbitros no necesitan, traer de forma expresa el texto, pero sí tienen formas para que indirectamente en las decisiones las soluciones que otorgan los principios UNIDROIT sean tomadas en cuenta por el tribunal arbitral. Y con esto yo creo que más o menos contestaría a lo que me has formulado. Muchas gracias, Pilar. Sin duda, este reto de la academia, de todo el fuero arbitral y mantener una discusión, como usted lo comenta, hace más de 30 años, que quizás siga entre las reglas contractuales de la Convención de Viena y las reglas de UNIDROIT, finalmente es un reto que nos permite generar un debate y una doctrina muy importante. Hemos tenido un diálogo extenso, muy interesante, gratificante. Quizás podríamos repetir esto unas 2 o 3 horas y sigamos reflexionando sobre muchos temas muy importantes, pero le pedimos a usted, Pilar, que nos brinde un mensaje, sobre todo para los estudiantes de Derecho del Perú, considerando que usted es fundadora del MUDE Madrid.
que en sede peruana hay mucha expectativa por estos concursos, competencias, y que nos brinde un mensaje final para todos estos jóvenes, caballeros y señoritas que siempre están participando de estas competencias y que nos llena de alegría, ¿no? Ya sea en el ámbito de participar como tribunal arbitral, como entrenadores o estar en la organización, eso es algo bastante gratificante. Pues bueno, gracias Roger. Mira, yo creo que la verdad bueno, primero quiero felicitar a las universidades peruanas, a la Católica en particular, porque por lo menos en lo que es el MUT Madrid, la participación es siempre de primer nivel, la verdad. Tengo que decir que es un gusto ver a los estudiantes de los equipos peruanos en el MUT Madrid, porque es un nivel altísimo. Son unos juristas, la verdad, de primera, siempre vienen muy bien preparados, con una oratoria fantástica, y eso se aprecia con los resultados que yo creo que son muy importantes, los que las universidades peruanas y en particular la Pontificia Católica pues han tenido a lo largo del MUT Madrid, ¿no? Entonces, por lo primero, elogiarles a todos ustedes y animar a los estudiantes, ¿no? Yo creo que esta es una actividad de primer orden. Es una actividad que, por lo que yo nunca he participado en un MUT, porque en mi época no existían, no se ponían en práctica, pero sí que tengo que decir que todo lo que me dicen mis estudiantes, nuestros estudiantes que participan, también nosotros somos entrenadores en otras competiciones, que es la mejor experiencia que hacen en la carrera. Y yo creo que esto es muy importante y creo que te da unas habilidades enormes para tu futuro, desde trabajo en equipo, saber entender a tus compañeros, aguantar la presión, saber escribir, saber investigar, saber hablar. Yo creo que son unas habilidades que, además, te dediques o no te dediques al mundo del arbitraje comercial, te van a valer en cualquier faceta del mundo del derecho, y por lo tanto yo creo que les animo, que tienen que la profesión jurídica es impresionante, y que sigan en la línea de estudio, trabajo, y que se apunten a un MUT. Eso es lo que te puedo decir como mensaje. Muchas gracias, estimados amigos y amigas. Hemos estado con la profesora María Pilar Perales Vizcasillas, en Enfoque Derecho, de la revista Temis, y Bitácora Arbitral. Esperamos contar en otra oportunidad con usted, Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias.